Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Oh, después de tanta dificultad, Dios mío, porque acá en el hospital es muy complicado. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer la clase sobre glomerulonefritis aguda y síndrome nefrítico. El objetivo de esta sesión es que al final de la clase el alumno va a poder reconocer las características clínicas y laboratoriales del síndrome nefrítico y poder clasificarlo. Igualmente va a identificar cuál es la causa más común de glomerulonefritis aguda en niños, que es la glomerulonefritis postestreptocócica. Va a interpretar las diferentes formas de presentación clínica. A veces van a ver ustedes el síndrome nefrítico completo, forma clásica, pero a veces van a ver sintomatologías muy diversas y formas subclínicas. También vamos a poder analizar si el caso corresponde a una enfermedad renal primaria o es secundaria a una enfermedad sistémica, porque hay muchas enfermedades, como vamos a ver más adelante, como el lupus, la púrpura de Henoch, que también van a debutar su compromiso renal con síndrome nefrítico. Igualmente, el alumno va a poder elegir el plan de trabajo y el manejo terapéutico adecuado, establecer el pronóstico y prevenir las complicaciones. Entonces, definimos a la glomerulonefritis aguda como una enfermedad que puede tener un inicio abrupto, ¿no? Está ocasionada principalmente por la formación de complejos inmunes. Como les he dicho, puede ser una lesión renal primaria o puede ser secundaria a procesos infecciosos o a enfermedades sistémicas. Histológicamente se va a caracterizar por una inflamación glomerular, clínicamente se va a evidenciar por el síndrome nefrítico, de tal manera que vamos a poder detectar las características clásicas del síndrome nefrítico. Hematuria se va a presentar en el 100% de los casos, puede ser microscópica en un 70% y macroscópica entre un 30 a un 50%. Igualmente, la lesión renal va a conllevar a proteinuria, pero esa proteinuria puede ser leve o moderada, pocas veces en rango nefrótico, ¿no? Más o menos en el 2% puede llegar la proteinuria de síndrome nefrítico a alcanzar más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Una vez establecida la lesión renal, ¿no?, va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular y puede manifestarse oliguria en un 30 o un 50% de los casos. Rara vez llega a anuria. Edema. Entonces, el edema va a estar relacionado a la hipervolemia por disminución de la filtración glomerular y se va a manifestar en un 80% de los casos. El edema del síndrome nefrítico generalmente compromete las facies y los miembros inferiores. Rara vez se produce anasarca y el edema tiene características diferentes del síndrome nefrótico. Es un edema duro que no deja fovea y es frío. Hipertensión arterial se va a presentar hasta un 70% de los casos. Ahora, la hipertensión arterial puede ser leve, ¿no?, pero también puede llevar a complicaciones como a insuficiencia cardíaca y a encefalopatía hipertensiva. Entonces, puede producirse una insuficiencia renal aguda de grado variable, ¿no? 25 a un 30%. Un 5% de las glomerulonefritis van a evolucionar a la falla renal aguda que va a requerir soporte dialítico, ¿no? Y todas estas sintomatologías van a ser manifestaciones de un proceso inflamatorio glomerular que está mediado por complejos mecanismos inmunológicos, ¿no? Según se reporta en el Journal de American Academy of Pediatrics de febrero del 2016, el síndrome nefrítico es la glomerulopatía más frecuente en pediatría. Y puede tener etiología diversa, ¿no? Puede ser posinfecciosa, que son los casos más frecuentes que nosotros vemos aquí en nuestro país y también en los países subdesarrollados. Puede tener etiología autoinmune, secundaria a procesos metabólicos y también en un traumatismo renal. Muy bien, en cuanto a la clasificación, las glomerulonefritis posinfecciosas
Pueden ser de causa bacteriana, que son las más frecuentes, pero también pueden haber virus, parásitos y hongos que puedan provocar el síndrome nefrítico, ¿no? Igualmente, enfermedades sistémicas autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Heno-Schönlein, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Goodpasture. También puede debutar enfermedades heredofamiliares como el síndrome de Alport, ¿no? Y pueden también haber glomerulopatías idiopáticas como la nefropatía por inmunoglobulina A, las glomerulonefritis membranoproliferativas tipo 1 y tipo 2, y las glomerulonefritis en semilunas. Muy bien, aquí vamos a ver que el síndrome nefrítico agudo, característico, que es secundario a la glomerulonefritis post-estreptocócica, va con complemento sérico disminuido. Es uno de los signos más importantes de la hipocomplementemia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un síndrome nefrítico con complemento sérico, sobre todo el C3, porque el C4 está normal, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente guiados por los antecedentes y el cuadro clínico, pero tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con otros síndromes nefríticos que cursan con hipocomplementemia, como son el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis bacteriana, las nefritis por cortocircuitos, las crioglobulinemias y los abscesos viscerales, ¿no? Pero también vamos a tener un síndrome nefrítico con complemento sérico normal, por ejemplo, en las nefropatías por inmunoglobulina A. Y en el caso de enfermedades sistémicas autoinmunes, por ejemplo, esta vasculitis que es tan común en niños como la púrpura de Heno-Schönlein, es la más común de estas enfermedades sistémicas que cursan con síndrome nefrítico, ¿no? Y otras que son menos frecuentes, como la poliarteritis nodosa, la vasculitis por hipersensibilidad, la granulomatosis de Wegener y el síndrome de Goodpasture. Entonces, vamos a hablar ahora de lo más frecuente, ¿no? De las glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Esta lesión inflamatoria se va a desencadenar por el depósito de complejos inmunes que pueden estar circulando, pero también se van a depositar en la membrana basal glomerular y en el mesangio. Y va a estar desencadenada por una gran variedad de gérmenes. Como les repito, el prototipo es la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Y la mayor parte debuta como un síndrome nefrítico agudo. ¿Cuáles son las características? ¿Quién me las quiere repetir? A ver, nuestra delegada Eliana. ¿Cuáles son las características del síndrome nefrítico agudo, doctorita? Eliana. Doctora, en este caso tendríamos la característica del síndrome nefrítico que va a presentar, ¿no? Edemas, hipertensión arterial, también puede presentar. Lo más característico que va a ser es la hematuria, ¿no? Muy bien, la hematuria, la proteinuria en rango no nefrótico, ¿no? Edema, hipertensión y oliguria. Muy bien, pero también pueden haber casos subclínicos que también son bastante numerosos. Por ejemplo, puede haber hematuria microscópica, ¿no? Como único síntoma. Puede haber oliguria leve con leve hipertensión arterial, ¿no? Entonces son formas subclínicas que hay que saber reconocerlas, sobre todo con los antecedentes de haber tenido un proceso infeccioso previamente. Van a participar tanto los mecanismos que proceden de la inmunidad humoral como de la inmunidad celular. En cuanto a las bacterias, destacan en frecuencia el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a producir un cuadro, puede producir infecciones respiratorias altas, ¿no? La faringoamigdalitis postestreptocócica, pero también puede participar secundaria a una piodermitis. También hay otras especies de estreptococo, como el estreptococo viridans, el estreptococo pneumonia, el estafilococo epidermidis y el estafilococo aureus, el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis, el micoplasma,
la Salmonella typhi y las Salmonellas paratyphis, las Pseudomonas y el Treponema pallidus. Frecuente, por ejemplo, un síndrome nefrítico que se pueda presentar secundaria a una sífilis, ¿no? En cuanto a los virus, ¿no? Destacan los virus del Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, tenemos el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, el virus del VIH, el coxsackie-virus, ¿no? El virus del sarampión, de la parotiditis, de la varicela, parvovirus y el hantavirus. ¿Qué parásitos nos pueden producir síndrome nefrítico? La malaria por Plasmodium falciparum, la toxoplasmosis, la filariasis, la esquistosomiasis, la leishmaniasis, la equinococosis y la enfermedad por Trypanosoma cruzi. Hongos también pueden producir, por ejemplo, la Candida albicans y el Coccidioides mixt. Entonces, como ustedes ven, las glomerulonefritis postinfecciosas pueden ser desencadenadas por gérmenes, bacterias, virus, hongos y parásitos, ¿no? Pero la clásica con la que se describió fue la glomerulonefritis post-estreptocócica. Aparte de las amigdalitis, que hemos dicho, cuyo periodo de latencia más o menos va a ser entre 1 o 2 semanas, ¿no? Cuando hay lesiones cutáneas, que puede ser, por ejemplo, una piodermitis, ¿no? Es estreptocócica, que es la clásica con presencia de costras mielicéricas, pero también puede ser, por ejemplo, una dermatitis impetiginizada, una escabiosis impetiginizada. El periodo de latencia va a demorar entre 2 a 3 semanas, ¿no? Cuando aparece la glomerulonefritis postinfecciosa secundaria a un proceso respiratorio, generalmente el paciente ya no porta el cuadro respiratorio. Más bien sí puede aparecer simultánea y concomitantemente con las lesiones cutáneas, ¿no? Con las lesiones cutáneas impetiginizadas. Pero también puede ser secundaria a neumonías, bronconeumonías, ¿no? Endocarditis bacteriana, como hemos visto, abscesos viscerales, fiebre tifoidea, brucelosis, hepatitis B, sífilis, sífilis congénita y paludismo. Muy bien, entonces, la glomerulonefritis postestreptocócica es más frecuente en varones y en niños cuya edad puede ir entre 4 a 14 años, ¿no? Con una edad media de 7 años. Un ratito, por favor. Bonnie, un favor. Dile que yo me voy a desocupar 3:30. No puedo ir a la reunión. ¿Ya? ¿Dónde te llamo? A Samantha Cajal. ¿Para la máquina por dónde? ¿Por WhatsApp? Muy bien. Entonces, como repetimos, las glomerulonefritis postestreptocócicas, el 97% de los casos reportados van a ser en países en vías de desarrollo, ¿no? En países desarrollados pueden haber casos muy esporádicos. Según la OMS, más o menos, tenemos unos 470,000 nuevos casos en niños a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que sospechar de un síndrome nefrítico secundario a una glomerulonefritis postestreptocócica en todo niño que pueda presentar síntomas de sobrecarga de volumen. Ya hemos hablado del periodo de latencia y la etiopatogenia es que se va a producir por la formación de inmunocomplejos que se van a depositar en la membrana basal glomerular y en el mesangio, ¿ya? Vamos a encontrar siempre hipocomplementemia. Es muy raro que no baje el C3. ¿Por qué? Porque en la formación del inmunocomplejo se va a activar la cascada del complemento y va a haber hipocomplementemia del C3. Si nosotros tenemos un síndrome nefrítico agudo sin hipocomplementemia, va a ser una indicación de biopsia renal. No podemos quedarnos con la duda si es o no una postinfecciosa, así tenga lesión, que haya tenido antecedentes de una faringoamigdalitis, ¿no? Hay que estar. Usualmente vamos a encontrar aumento de streptolicinas hasta en un 70% y la presencia de streptocimas hasta en un 95%. La mayor parte de estos casos se va a resolver en forma espontánea y pocos casos van a evolucionar a la enfermedad renal crónica.
Y desde el punto de vista histológico, clásicamente se conoce como que existe una proliferación difusa aguda, ¿no? También se le llama así glomerulonefritis difusa aguda, ¿no? Con una proliferación endocapilar. Existen las cepas o los serotipos nefritógenos del estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Para que sea secundaria a infecciones faringias, están comprometidos los serotipos 1, 2, 4, 12 y 25. Y las cepas nefritogénicas que producen lesiones cutáneas son el serotipo 2, 42, 49, 56, 57 y 60. ¿No? Puede haber una distribución estacional, por ejemplo, en el invierno van a predominar las glomerulonefritis post-estreptocócicas secundarias a procesos respiratorios. Y en el verano, secundaria a procesos cutáneos. El riesgo de desarrollar la glomerulonefritis después de haber sido invadido el paciente una estreptococo con cepa nefritogénica es de hasta un 15%. O sea, no todos. Se supone que hay una predisposición genética para desarrollar esta formación de inmunocomplejos secundarias a infección de estreptococo con cepas nefritógenas, ¿no? Muy bien, las fracciones nefritogénicas del estreptococo beta hemolítico grupo A tenemos la endoestreptocina y la neuraminidasa. Y se han encontrado dos proteínas que son las que tienen mayor actividad nefritogénica, que tenemos el NAPIR, que es el gliceraldehído 3-fosfato bacteriano receptor de plasmina, abreviado como NAPIR. Y el SPEP, que viene a ser la cisteína proteinasa catiónica estreptocócica de la exotoxina B de pirógenos, productora de pirógenos, ¿no? Ambas proteínas, ¿no? De las cepas nefritogénicas son capaces de activar la vía alterna de la cascada del complemento. En cuanto a la etiopatogenia, entonces ya hemos dicho que generalmente cuando estamos hablando de una posinfecciosa va a haber un antecedente entre 1 a 3 semanas de un cuadro respiratorio o entre 2 semanas de lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, estas proteínas que produce el NAPIR y el SPEP, ¿no? Son proteínas catiónicas, ¿no? Que por su carga eléctrica se van a depositar en el glomérulo e in situ van a formar complejos inmunes. Y estos complejos, pues, en realidad los antígenos reaccionan contra la membrana basal, ¿no? Entonces, hay estas lesiones de complejos inmunes, sobre todo en la membrana basal, pero también pueden haber en el mesangio, ¿no? Y esto va a condicionar que haya, aparte que se activa la cascada del complemento, se va a producir alteraciones morfológicas, los glomérulos van a aparecer hinchados y con gran infiltrado de células inflamatorias, ¿no? Por eso es que se denomina que hay una proliferación difusa aguda con un infiltrado inflamatorio, sobre todo de polimorfos nucleares y monocitos, ¿ya? ¿Qué contienen los complejos inmunocirculantes? Contienen los componentes antigénicos del germen. Entonces, la lesión se va a desencadenar porque existe un mimetismo molecular, ¿no? La formación de complejos promovidos por anticuerpos, ¿no? Frente a los componentes glomerulares y tienen reacción cruzada con los antígenos del germen. Y esto es lo que ocasiona la reactividad inmunológica. Entonces, como repetimos, la hipocomplementemia es de C3 con niveles normales de C4, ¿no? Además de la activación de la cascada del complemento, también se activa la cascada de la coagulación. Y por eso es que se da lugar a la formación de trombos y depósitos de fibrina. También hay activación, ¿no? Y agregación plaquetaria. Y en cuanto al reclutamiento y la proliferación celular, ya les hemos dicho que la hipercelularidad es a predominio de infiltrado leucocitario, ¿no? Neutrófilos, sobre todo macrófagos y monocitos, ¿no? Y estos van a estar reclutados en el glomérulo porque va a haber una liberación de factores quimiotácticos, ¿no? Va a haber también proliferación de células endoteliales y a nivel de la matriz mesangial, ¿no? Entonces, la activación del complemento
de los complejos, que es secundaria al depósito de complejo antígeno-anticuerpo sobre la membrana basal glomerular, va a liberar los péptidos inflamatorios que van a liberar factores quimiotácticos que van a atrapar las células dentro del glomérulo y en el mesangio, ¿no? Entonces, esto es el fluxograma de la lesión glomerular, y eso va a conllevar a la alteración de la barrera de filtración, que es lo que va a producir la hematuria y la proteinuria, y la disminución del filtrado glomerular, que va a producir la oliguria, ¿no? Entonces, al presentarse oliguria, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a producir edema. Ya hemos relatado las características del edema del síndrome nefrítico. Igualmente va a producir la hipertensión arterial dependiente de volumen, ¿no? Secundaria a la retención de sodio, agua, y la fracción excretada de sodio va a estar menos de 1% cuando se presenta la falla renal aguda, ¿no? Entonces, aparte de la hematuria, de la lesión glomerular, vamos a encontrar nosotros en el examen de orina la presencia de cilindros de glóbulos rojos, ¿no? Lo demás ya lo hemos mencionado. Entonces, el cuadro clínico de la glomerulonefritis postestreptocócica va a ser que se va a instalar de una manera muy aguda, abrupta, ¿no? De pronto, el niño, después del periodo de latencia ya mencionado, puede presentar hematuria, ¿no? Puede comenzarse a presentar edema facial, sobre todo a nivel de la región palpebral, edema de los miembros inferiores, sobre todo de los pies, ¿no? Desde la rodilla para abajo. Puede presentar los diversos grados de hipertensión arterial y llevarlo pues a la insuficiencia renal. Algunos niños llegan a emergencia que progresa la oliguria, oligoanuria, ¿no? Algunos niños llegan por los síntomas de hipertensión arterial de moderada a severa, ¿no? Que puede ser cefalea, somnolencia, convulsiones, ¿no? Puede dar también insuficiencia cardíaca. Raramente el síndrome nefrítico se asocia al síndrome nefrótico, ¿no? Es decir, cuando hay presencia de proteinuria de más de 40 miligramos por metro cuadrado. Y esto generalmente se va a presentar en la glomerulonefritis membranoproliferativas y en la glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿no? Ustedes ven ahí el dibujo, ¿no? Es clásico el edema, ¿no? Los pies y las piernas hinchadas. Si ustedes hacen la presión digital, no encuentran fovea, y es un edema duro y frío. Generalmente el niño amanece con el edema a nivel de los párpados, y conforme va en el transcurso del día, se hinchan los pies, ¿no? En cuanto a la hematuria, ¿no? Generalmente las mamás dicen que está orinando como Coca-Cola. Puede ser un 30%, porque un 70% hay hematuria microscópica. Para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos de la glomerulonefritis postestreptocócica, hacer una buena historia clínica, ¿no? Destacar los síntomas cardinales del síndrome nefrítico. ¿Qué vamos a encontrar en el hemograma? Generalmente vamos a encontrar una anemia, ¿no? Puede haber retención nitrogenada. Estamos obligados a solicitarle el dosaje de complemento sérico, ¿no? Y vamos a encontrar la hipocomplementemia hasta en un 90% de los casos. También vamos a solicitar el dosaje de antiestreptolicinas, y van a ser positivas más de 250 unidades TOT. Y eso lo vamos a encontrar, el aumento de ASO, ¿no? ASO positivo, entre el 60 y 80% de los casos. También podemos pedir anticuerpos antihyaluronidasa, antiestreptoquinasa, ¿no? Tendríamos que hacer un exudado faríngeo para ver si de todas maneras tenemos que hacer la prevención de la amigdalitis estreptocócica, pero no va a detener la progresión del síndrome nefrítico, ¿no? Esto generalmente se resuelve entre 1 a 2 semanas.
En el examen de orina ya hemos dicho que va a haber presencia de cilindros hemáticos, cilindros eritrocitarios, puede haber presencia de glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Cilindros hemáticos también puede haber, ¿no? Muy bien, entonces en el hemograma, aparte de la anemia, puede haber leucocitosis con neutrofilia. Generalmente la velocidad de sedimentación está levemente aumentada y la PCR también está levemente incrementada. Si nosotros estamos con un paciente que tiene síntomas de falla renal aguda, va a haber hiponatremia por dilución y puede haber hipercalemia. En cuanto al estado del equilibrio ácido-base, dentro de la falla renal se va a presentar la acidosis metabólica. Puede haber proteinograma, en el proteinograma puede haber leve hipoalbuminemia, ¿no? Secundaria a los casos que cursan con síndrome nefrótico. Muy bien, ya sabemos que el C3 es el que baja y cuando hay déficit de C4 o hipocomplementemia de C4 se debe sospechar en enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el lupus. Entonces estaríamos obligados a hacer una biopsia renal, ¿no? Entonces ya hemos visto que tenemos que pedir el examen completo de orina, ya hemos dicho lo que vamos a encontrar, y también tenemos que pedir una proteinuria en orina de 24 horas, y generalmente es entre 4 y 40, ¿no? Rara vez pasa 40 miligramos por metro cuadrado por hora. ¿A quiénes le vamos a indicar la biopsia renal? Cuando debuta un paciente con síndrome nefrítico agudo, entonces, como les hemos dicho que la edad de presentación, la más frecuente, es entre una edad media de 7 años. Entonces, estaría indicada si el síndrome nefrítico se presenta antes de los 2 años o después de los 12 años. Si el cuadro clínico, les dije hace un momento que se resuelve entre 1 o 2 semanas, ¿no? Si hay una oligoanuria, generalmente dura 5 días como en promedio, ¿no? Pero la resolución total del cuadro clínico generalmente es entre 1 y 2 semanas. Si persiste más de 2 semanas, incluso con aumento progresivo de la creatinina sérica, sería una indicación de biopsia renal. Igualmente, si existe una anuria, como les dije que era rara, pero si existe una anuria prolongada, más de 5 días, también. Si hay deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Sin comienzo anúrico. Si la proteinuria la vamos a encontrar en rango nefrótico. Si la hematuria macroscópica, ojo, presenta más de 6 semanas. Si cursa con complemento C3 normal. Si hay signos de enfermedad sistémica. Y si hay ausencia de un intervalo entre el proceso infeccioso y las manifestaciones del síndrome nefrítico. Todas estas razones serían indicativas de biopsia renal. Y nosotros vamos a controlar al paciente y en quienes vamos a hacer durante el control de seguimiento. Aquellos que presenten oliguria o azoemia más de 2 semanas, cuando persista la tasa de filtración glomerular más de 4 a 6 semanas, cuando el paciente remita en la mayor parte de síntomas y quede con hipertensión arterial más de 2 a 3 semanas, cuando la hematuria persiste más de un mes, cuando el complemento sérico persiste alto más de 8 a 12 semanas, ¿no? Cuando la proteinuria persiste más de 6 meses, así sea leve o moderada, y cuando persista las alteraciones como la hematuria microscópica más de un año, ¿no? O sea, porque generalmente la hematuria microscópica es lo último que demora en desaparecer. Nosotros sabemos que normalmente en el examen de orina se puede encontrar 1 a 2 hematías por campo, ¿no? La presencia de 10 a 20 hematías persistentes por más de un año también sería indicación de la biopsia renal durante el seguimiento, ¿no? Entonces recordemos lo que les dije, que es desde el punto de vista histológico, la lesión característica en la glomerulonefritis difusa aguda exudativa, ¿no? Y en la fase inicial ya hemos visto que hay gran infiltración leucocitaria de neutrófilos, ¿no? Macrófagos y monocitos. También puede haber intensa proliferación en el mesangio. Puede haber también presencia de trombos y de fibrina, ¿no? Porque hemos dicho que también se altera la cascada de la coagulación. En la inmunofluorescencia, lo que va a destacar es los depósitos de inmunoglobulina G
Pero también puede haber en los depósitos de los inmunocomplejos inmunoglobulina M y complemento 3. Y estos se van a observar con un patrón granular, ¿no? A nivel de la membrana basal glomerular y con menor frecuencia en el mesangio. Al microscopio electrónico, ¿no? Los inmunocomplejos se van a depositar en formas de joroba, ¿no? Entonces, esa es las lesiones clásicas, ¿no? Ustedes le dicen, ¿cuál es la lesión histológica? Microscopía óptica, glomerulonefritis difusa aguda, ¿no? En la inmunofluorescencia, depósitos granulares tipo IgG, IgM-C3. Al microscopio electrónico, la presencia de forma de joroba de los inmunocomplejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros al lado izquierdo vemos un glomérulo normal y a la mano derecha un glomérulo con una glomérulo de nefritis difusa endocapilar aguda, ¿no? Con gran infiltrado leucocitario. Ahora, en formas graves se puede presentar la formación de semilunas, ¿no? Entonces, esto es al microscopio electrónico, al microscopio óptico, ¿no? Que es una lesión proliferativa, exudativa, global y difusa, predominantemente endocapilar, con gran infiltrado de leucocitario, predominio de neutrófilos, macrófagos, monocitos. Muy bien. Esto está al microscopio electrónico, ¿no? Ven ustedes clásicamente la forma de joroba, que se debe a los depósitos densos que corresponden a los complejos inmunes, ¿no? Antígeno, anticuerpo, complemento. Los depósitos generalmente se ubican en el mesangio, pero también se pueden depositar a nivel subepitelial, ¿no? Y eso es lo que hace la forma de joroba, y otros que son muy pequeñitos se encuentran dentro de la lámina densa de la membrana basal glomerular. Y muy rara vez se encuentran depósitos subendoteliales. O sea, cuando ustedes le pregunten la glomerulonefritis postestratócócica, es la lesión histológica predominantemente subepitelial, ¿no? Raros casos hay subendoteliales. Muy bien, la inmunofluorescencia ya hemos visto, ¿no? Muy bien, entonces como les dije, el 95% llega a la normalidad clínicamente en 1 a 2 semanas. La hipocomplementemia generalmente se resuelve en 4 semanas. Ya hemos visto que pasa a las 8 a 12 semanas, ya son indicaciones de biopsia, ¿no? La microhematuria puede durar más de 1 año. Las centroestolicinas, el ASO puede estar elevado hasta 4 a 6 semanas. La proteinuria generalmente desaparece antes que la hematuria. ¿Ya? Ya hemos visto cuáles son los casos que se deben hospitalizar. Son aquellos que tienen una hipertensión arterial de moderada a severa y que no se logra manejar con antihipertensivos, ¿no? Cuando se presenta una falla renal aguda que va a requerir soporte dialítico, o cuando tiene complicaciones como encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón. Entonces, no hay un tratamiento específico. El tratamiento es de soporte, ¿no? La restricción hidrosalina para evitar la sobrecarga de volumen. Ahora, si el paciente tiene algún grado de falla renal o está en oliguria, lo que le vamos a reponer para hacer la restricción hídrica pueden haber 2 métodos, ¿no? O el 50% de sus requerimientos calóricos, ¿no? El volumen calculado así, por el método Holliger-Segar, o si está en anuria total, le tenemos que restringir solamente a las pérdidas insensibles más las pérdidas medibles, ¿no? Y las pérdidas insensibles, ya ustedes saben que en la falla renal aguda se calcula 300 miligramos, 300 centímetros por metro cuadrado, ¿ya? No 400 como normalmente hacemos, ¿no? 400 mililitros por metro cuadrado por día, si no lo reducimos a 300 miligramos por metro cuadrado por día, ¿ya? Entonces, la restricción hidrosalina, entonces ya sabemos cómo se calcula el volumen cuando el paciente tiene oliguria. Hacemos la restricción hídrica al 50% de los requerimientos calculados por el método calórico, ¿no? Si está en anuria, solamente reposición de pérdidas insensibles más pérdidas medibles. La dieta debe ser muy baja en sal, ¿no? Le llamamos dieta declorurada. La menos cantidad de sal
solo con la sal natural de los, de los alimentos, ¿no? No se agregan a suplementos de sal. Si el paciente tiene oliguria, ¿no? Y está con edema, nosotros podemos usar diuréticos, ¿no? Diuréticos de asa, furosemida de 1 a 2 miligramos por kilo por día. Y generalmente, como la hipertensión arterial es dependiente de volumen, a mejorar la diuresis va a mejorar la hipertensión. Pero en ocasiones vamos a requerir el uso de fármacos antihipertensivos como el uso de IECAS, como el captopril o el enalapril, y los calcioantagonistas como el nifedipino a dosis de 0.25 a 2 miligramos kilo día. Entonces, saben que el enalapril, el captopril de 1 a 3 miligramos kilo día, ¿no? Y los ARA2, ¿no? Los antagonistas de la renina-angiotensina 2. Entonces, si nosotros detectamos que es una glomerulonefritis postestreptocócica, tendríamos que hacer la profilaxis, ¿no? Como hemos visto que se hace un cultivo de un exudado faríngeo, si vemos la presencia de estreptococo, hay que hacerle la terapéutica con penicilina benzatínica de depósito, ¿no? O de repente un antibiótico, una penicilina vía oral, y si es alérgico a penicilinas, el uso de macrólidos, ¿no? Que puede ser acitromicina, claritromicina, ¿no? Ya hemos dejado de usar también bastante la eritromicina por la dificultad que tienen una vida media corta y que hay que darla cada 6 horas. Entonces, ese es el tratamiento antibiótico solamente cuando hay evidencia de infección. Y sabemos que no va a alterar el curso clínico del síndrome nefrítico. Muy bien, entonces, además, si nosotros lo tenemos tanto en su casa como en el hospital, debemos indicarle que esté en reposo en cama la mayor parte del día. Si está hospitalizado, tenemos que hacer un control diario de peso en ayunas y sin ropa, hacer un control de la presión arterial cada 4 horas, ¿no? Y hacerle un electrocardiograma, ver si no hay unos signos de sobrecarga hídrica, signos de insuficiencia cardíaca. Entonces, la dieta en cuanto al aporte proteico debe ser normo o hipoproteica e hipercalórica, ¿no? El paciente debemos de hacerle una vigilancia estrecha, bien sea si está hospitalizado o si está en su casa y viene a controles por consulta externa, ¿no? ¿A quiénes vamos a mandar a su casa? De repente a los niños preescolares, ¿no? Cuyos padres son bastante responsables y que no tienen una hipertensión arterial marcada, que no está con un edema severo, que no tiene oliguria, ¿no? Entonces, pero si está complicado, obviamente lo tenemos que hospitalizar. Si nosotros detectamos que el síndrome nefrítico es secundaria o una nefropatía por inmunoglobulina A o es una vasculitis de Henoch-Schönlein, entonces eso se puede frenar la evolución con el uso de corticoides, ¿no? Prednisona de 1 a 2 miligramos por día. Ahora, también podemos tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Aquí hay que hacer uso de los corticoides en forma de pulso, ¿no? La pulsoterapia con metilprednisolona. Si nosotros advertimos que hay un deterioro crónico y progresivo de la función renal, ¿no? Entonces, hay que darle soporte dialítico y se evoluciona la enfermedad renal crónica terminal, que es la rareza en estos casos, se tiene que preparar el paciente para el trasplante renal, ¿no? ¿En quiénes está indicado el soporte dialítico? Cuando hay uremia grave, cuando hay hipercalemia severa y cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento, al manejo médico, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Ya hemos dicho que generalmente la evolución histológica va a tratar de normalizarse hasta en 1 año, ¿no? Puede ser hasta 18. El promedio es hasta 12 meses, pero puede ser hasta 18 meses, ¿no? En algunos casos, la lesión inflamatoria puede dar secuelas y no desaparece toda la presencia de depósitos de complejos inmunes, ¿no? Sobre todo cuando aparecen en el mesangio. Ya hemos dicho que generalmente son subepiteliales, ¿no? Entonces, y en algunos raros casos, de 10 a 15 años puede evolucionar a una glomerulosclerosis focal segmentaria con enfermedad renal crónica.
¿ya? Generalmente se presenta el cuadro una vez en la vida, ¿no? No se vuelve a repetir en el mismo paciente, y si se vuelve a presentar, al inicio pudo tener de repente a los 5 o 6 años una glomerulonefritis que la hemos catalogado como postestreptocócica, ¿no? Y luego aparece un cuadro recurrente, es indicativo de biopsia renal. ¿Ya? Entonces, ya con esto, ustedes pueden resolver las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos que se caracterizan al síndrome nefrítico? Ya me lo respondió Eliana. ¿Cuáles serían las pruebas diagnósticas útiles para establecer el diagnóstico del síndrome nefrítico agudo postestreptocócico en niños? A ver, de repente me responde Danitza. ¿Qué pruebas diagnósticas podíamos nosotros solicitar y para estar seguros de que es una glomerulonefritis postestreptocócica? ¿Quién quiere ser voluntario o voluntaria? Sí, doctora. Muy bien. Ya. Diga. Sí, doctora, en lo que es creo que se podría comenzar con lo que es un examen de orina, después un examen microscópico con inmunofluorescencia, su hemograma. Pero para decirme que es una postestreptocócica, vamos, acuérdense, voluntarios, diga uno cada uno, para ya dar terminada la clase. ASO, doctora. ASO, muy bien. Positivo, más de 250 unidades TOT. Muy bien. ¿Qué más? Complemento, doctora. Muy bien. C3. Muy bien, dosaje de C3. C3 y C4, ¿no? Que C3 va a estar bajo y C4 va a estar normal. Muy bien. ¿Qué más nos interesaría? Saber si está evolucionando a compromiso renal agudo, ¿no? De repente, urea, creatinina, electrolitos, si advertimos que está en oligoanuria, ¿qué le vamos a pedir? Su AGA, ¿no? Dosaje de electrolitos, tenemos que ver si va a ser candidato a reemplazo dialítico, ¿no? Tenemos que hacer el seguimiento. O sea, todo va a depender del grado de la manifestación clínica que se presente, ¿cierto? Podemos tener cuadros leves, oligosintomáticos, como tenemos cuadros severos que obligan a hospitalizar al paciente, que puede tener una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Una cardiopatía hipertensiva. De repente nosotros estamos sospechando que está en un edema agudo de pulmón, hay que pedirle una radiografía de tórax para ver un aumento, una congestión pulmonar. Si de repente el paciente convulsiona, por eso encefalopatía hipertensiva, tenemos que hacerle una resonancia, ¿cierto? O sea, todo va a ir indicado de acuerdo al compromiso del paciente. Ya sabemos las indicaciones de la biopsia renal. ¿Quién me dice dos? Dos nada más para ya no pasarnos del tiempo. ¿Escucho? Cuando no baje el complemento, doctora. Muy bien, más de entre 8 y 12 semanas. Así es, muy bien. ¿Cuándo? Persista proteinuria en rango nefrótico, ¿no? ¿Cuándo? Persiste hematuria microscópica más de un año. Todas las demás indicaciones que hemos visto, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de antibióticos en el síndrome nefrítico agudo? Cuando hay evidencia de infección concomitante con la aparición del síndrome nefrítico. Y ya sabemos que el tratamiento es de soporte, ¿cierto? Eso creo que ya estamos terminando. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Todo claro? Eliana. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, todo claro por mi parte. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, estaremos hasta la próxima clase que me está diciendo la doctora Lo que la tengo que adelantar para el viernes, ¿ya? Para que el examen sea el lunes, es lo que me ha dicho la doctora Lo. Entonces ya me dirá la hora. Entonces nos estaremos comunicando próximamente. Buenas tardes, gracias por su atención. Doctora, disculpe, ¿se refiere a la teoría que va a Me dictar toca el lunes. el lunes 14? Sí, la voy a adelantar para el viernes anterior, me ha dicho la doctora Lo. Gracias, doctora. A ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctor.